en una casa nueva, o sea, con la gente de Modelit que nos recibe en su casa y le damos un enorme gracias. Estamos muy copados con los que nos hicieron aquí. Estamos. Listo, ya está, no los muero más, no hablo más. El señor y presentate. El señor y presentate. A ver si me tiro todo. Vamos a hacer el primer desafío de la noche. Bueno, mi nombre es Álvaro. Tengo esa cosa que se ve feo porque esta charla la di una vez en España y ellos dicen raviolis en vez de ravioles, como hablamos nosotros. Como se darán cuenta, soy de Durazno, las S no llegan del arroyo Maldonado, se ve que está ahí el Miguelete, nos cruzan las S por aquel lado, así que así hablamos allá. Hoy en día trabajo, o sea, vivo en Suiza, en Zurich, trabajo para Microsoft, soy Cloud Developer Advocate, o Senior Cloud Developer Advocate de Azure. Y bueno, antes trabajé para Fauna, una compañía de base de datos, trabajé para Apple, VMware, fui Core Developer de RabbitMQ, trabajé para un sitio alemán cuando antes vivía en China, haciendo un sitio de citas de alemanes, asegurándonos que los alemanes hagan el amor y no la guerra. Bien, una cosa muy sana. Y esta parte se corta. Y antes trabajaba en Uruguay, en Live Interactive, y era una empresa, los que conocen, de contenido para personas mayores de 18 años. Así que bueno, fui perdiendo X a medida que avanzaba en la carrera. Bueno, como saben, soy de Uruguay. Esta charla, como les dije, la di en España hace un tiempo, así que por eso tiene referencias capaz que acá son obvias. Pero bueno, soy de Durazno, ya saben dónde es Durazno. Para el muchacho que no sabía, por acá es Baigorria. Bien. Y como saben, Durazno está a 184 kilómetros de Montevideo, que no sé quiénes son, hay mucha gente del interior acá. ¿Sí? ¿La cantidad? Bien. Esos 184 kilómetros, que en Suiza es nada, en Europa o en otros países hablar esa distancia les parece irrisorio, que a nosotros signifique algo. Yo me acuerdo que en el 2005 por ahí estudiaba en el CERP, yo estudié para ser profesor de lengua y literatura, hacer los 80 kilómetros que hay de Durazno a Florida. Sí. Yo iba, así que recuerdo dónde iba. Hacer los 80 kilómetros de Durazno a Florida era, o sea, si no te llevaba el ómnibus del CERP o hacías dedo, era como una cosa, era un gasto increíble. Y para el que es suizo o de otro país es ridículo. O sea, tengo amigas en Argentina que viven por Tigre, o sea, ellas no son de ahí, y la gente en Buenos Aires nos quieren contratar porque tiene el commute de Tigre a Buenos Aires, que para el que vive en otro país es lo más normal del mundo. Pero bueno, más allá de lo que ustedes ya saben, porque por ser uruguayos, o sea, esos 184 kilómetros, cuando no tenés un peso partido de la mitad, es mucha plata de la distancia que implica acceder a ciertas cosas en el interior, digamos. Como decía, vivía en Durazno en el 2006, abandoné los estudios del profesorado de lengua y literatura. En ese entonces mi esposa trabajaba por $160, no sé si eran 3.500, 4.000 pesos en aquel entonces, en una distribuidora de cigarros, galletitas, lo que sea. En la casa de una tía vivíamos en un cuarto, ese era todo nuestro espacio vital, dijeran los amigos. Quizás no es un concepto muy bueno de utilizar en una charla, pero bueno, era un cuarto más chico que esto. Y los domingos vendíamos ravioles, o sea, entre semana íbamos casa por casa, les preguntábamos a la gente si querían ravioles para el domingo, levantábamos el pedido y lo hacíamos, o sea, desde comprar acelga, picarla en una máquina de picar carne, cualquier cosa totalmente atado con alambre. El respaldo de una cama de 2 plazas era el lugar donde poníamos la masa, tendíamos el relleno, la masa arriba, y después con un cargadito de 25 ravioles, creo, íbamos marcando uno por uno. Y bueno, así intentábamos hacer un poco más de plata los fines de semana. Pero obviamente era un trabajo bastante agotador, aparte que mi esposa trabajaba toda la semana, etc. Y bueno, acá también ves un poco cómo te trata la gente
cuando va golpeando puerta a puerta, como que te están haciendo un favor porque van a comprar algo que van a comer el fin de semana, que es hecho casero, un poco mejor que la porquería que compra en el supermercado, pero nada. Siempre es esa relación de te miro con asco, te estoy haciendo un favor, no me molestes, te compro para el fin de semana. O sea, yo no la entiendo, digamos, pero es un poco lo que pasa cuando estás en esa situación. Y un amigo de Durazno me comenta que había trabajo de programadores en Montevideo. A mí siempre me gustaban las computadoras, ¿verdad? No tenía acceso, lo que fuera. Y me dice que si mi esposa ganaba, supongamos, 4.000 pesos, se podían ganar 15.000 pesos. Era, en el 2005, 2006, era una locura decir que iba a poder, no sé, tomar Coca-Cola todos los días. Pero bueno, había que aprender a programar. Y yo de chico sabía un poco de Basic, que un amigo tenía una Spectrum. Un aspecto. No sé si algún veterano se puso a llorar, pero bueno. La lágrima. Que acá no ven. Exacto. Y explico, o sea, sé que todos saben, pero les explicaba a los españoles que si alguien dice Botija es uruguayo, no es un argentino, ¿no? Porque no entienden, ¿no? Para ellos todo lo mismo. Decimos lluvia, yo, calle, entonces todo lo mismo. Y bueno, sabía instalar Linux en la compu, no sé quién recuerda también, por favor no lloren, esto es fuerte, las PC User, las recuerdan que venían con los CD, no, tenía un SUSE, que fue el primero que instalé. Sí, otro, no sé si un nudo de que acá o acá, no sé, los dos. Y bueno, tampoco tenía acceso a internet, o sea, no tenía cómo buscar cosas. Y tampoco tenía acceso a libros de informática, no sé, para la gente acá en Montevideo, pero se pueden imaginar que la biblioteca de Durazno no va a estar comprando libros de qué, de informática, o sea, no. Y entonces la pregunta estando allá era cómo podría hacer para aprender a programar. Entonces, primer paso que di, digamos, es decir, bueno, voy a establecer el objetivo porque esto no puede ser el manotazo al viento a ver qué pasa, ¿no? Entonces, para mí, muy importante siempre es hacer una evaluación honesta de uno mismo, porque, o sea, yo sé que cuando uno está empezando siempre quiere que alguien le diga qué bien que vas, o qué bien que sabes, o metele, pero lo importante también es saber qué sabes y qué no sabes, y a partir de ahí ir escalando, si no, no tiene sentido que estés golpeando la espalda, digamos, si no sabes. Y bueno, sabía un poco de PHP y ActionScript. Otro, por favor, todo el color blanco se sabe de dónde viene, ¿no? Y se me ocurre, porque en aquel entonces, para los más jóvenes, Google Maps era la ruta 5 que pasa por Durazno y más nada. Y el río Xi, por suerte, estaba ahí también delimitado. Y entonces se me ocurre, pequeño ambición, profesor de literatura, le iba a llamar Aleph Maps, porque Aleph es el Aleph de Borges, que es el lugar del universo donde se puede ver exactamente todo. Pequeña ambición que tenía mi proyecto, que era hacer un mapa de Durazno, donde yo iba a vendérselo a comercio diciendo, bueno, llega alguien a Durazno, ya está buscando, no sé, una pizzería, tiene todo. Era como un Google del tercer mundo, digamos. Entonces, hizo fines del 2006 y mi límite es febrero del 2007. O sea, para el 2007 tenía que estar pronta la aplicación. Y ahí también le explicaba a los españoles, le aviso si trabajan con españoles, para ellos pronto significa que algo está... Sí. O sea, nuestra manera de decir que algo está terminado es eso, pero ellos no entienden. Pronto significa soon, digamos, en Galicia. En fin. O sea, mi objetivo era para febrero de 2007, o sea, en 4 meses o algo así, tener eso listo. ¿De qué me servía tener la app lista? Era que iba a aprender PHP y ActionScript, iba a aprender MySQL y lo iba a usar de portfolio para mostrar a la hora de solicitar trabajo. Por cierto, no sé si sabían, esto es el momento anecdotario de la noche, es MySQL porque Mu es la hija del que hizo MySQL. Por eso está MariaDB, es la otra hija de él, y creo que ahora sacó Alex Something, que es el otro, y sí, son los hijos del sueco este que hace las bases de datos.
y Mongo TV. Es por un personaje que se llamaba Mongo, que era tonto de una película de cowboys de hace mucho. ¿Otra pregunta tiene? Wikipedia. Exacto, Wikipedia andante. Porque como en internet tengo que memorizar cosas. ¿Te das cuenta? En fin, la idea era tener algo para mostrar porque iba a ir a pedir trabajo a Montevideo y decir, sé escribir en Word, o sea, cool story, bro, ¿no? O sea, no iba a llegar muy lejos, ¿no? Los obstáculos era que no tenía internet en casa, el ADSL, no sé si se recuerdan, era súper caro, no sé si saben lo que es ADSL, pero son conceptos de otro tiempo, ¿no? Otro tiempo, otra vida, dejen a los traidores. Traidores es una banda uruguaya de los 80. Toda la edad se va y bueno, si había internet en aquel entonces era muy común que fuera simplemente discar en un modem, llamabas a tu novio, novia, novie o usabas internet. Y como les decía, no tenía acceso a libros de informática, pero sí había cibercafés. Bueno, esto es un poco de explicación para el que no es de acá, pero también para que entiendan el contexto de una persona que no tiene nada, digamos. O sea, ¿qué es ser del interior acá, en Uruguay? De Durazno a Montevideo, como saben, hay 184 kilómetros, 2 horas y media de viaje. En aquel entonces quizás sería 300 pesos que costaba un pasaje. Un bauru o un chis, que es la especialidad de Durazno, costaba $1. O sea, para mí, en cierto aspecto, era decidir muchas veces cómo, o sea, no es que era cómo voy a decir, obviamente que no andaba en esa diatriba, pero digo, era lo que costaba. Ir al ciber costaba una hamburguesa, digamos. O sea, más o menos ahí tienen el cálculo. Entonces... Estaba barata la hamburguesa. Sí, las Mila Cats, vamos. La población gatuna. Mila Cats. Creo que no era necesario la aclaración. Don Gato no estaba en la lista. Y bueno, ir al ciber era ir básicamente con una lista de compras. O sea, imagínense que si podía ir todos los días, iba muy específico lo que iba a hacer al ciber. Por ejemplo, se me antojaba aprender el MySQL y, o sea, supongamos, tengo que entender qué es un select. Entonces, no solamente saber googlear, sino qué googlear, porque, o sea, se imaginan que Google también era relativamente nuevo en aquel entonces. Tenía que saber buscar información sobre SQL, cargarlo en un disquete. Para los más pequeñitos era como un CD, para los más pequeñitos como un USB, como muchos USB, pero no sé complicado. ¿Qué fallaba? Claro, ¿qué fallaba? Se podía con la humedad. ¿Eh? Se podía con la humedad. Exacto. Entonces, 3.14. 1.44. Entonces tenía que rezarle a Dios y a todos los santos para que el disquete no se rompiera del ciber a esta casa, o sea, en la bicicleta ahí, no sé qué. Y si me olvidaba de algo, me acuerdo que hice una consulta, creo, o algo así, y no tenía un where. Entonces no había filtro en la consulta, entonces era el otro día ir a ver cómo se escribe un where en ese web. Y acá tengo asterisco, porque como Uruguay ya saben, es país laico, es Dios y todos los santos, no se puede elegir un Dios. Eso para los gallegos que no entienden. El catolicismo es otra cosa del pasado. Entonces, claro, obviamente no es sostenible trabajar de esa forma. Disculpe si hay un católico en la sala, por cierto, no quiero ofender sus susceptibilidades. Y te muchas preguntas, o sea, ¿por qué no te compras libros? O sea, los libros de IT generalmente se consiguen en Estados Unidos. Un libro siguen costando unos $40, solo el libro, más el envío, etcétera. Demoran, no sé hoy en día, pero antes demoraba un mes en llegar un paquete de Amazon. Y en mi caso estaba totalmente por fuera del sistema financiero, ¿no? La inclusión no había llegado en el 2016. Y, o sea, es imposible hacer una tarjeta de crédito. O sea, no tengo cómo aprender, no tengo nada, se terminó la película, todos vamos a llorar. Acá cuando intercambiamos servilletas en el cine.
Pero como ustedes saben, está el héroe de las 1000 caras, que siempre que hay una tragedia, después resurge, no sé qué pasa, o sea, son todo iguales las historias. Siempre hay una tía que sale al rescate, ¿no? Y como todo latino, todos tenemos una tía en Estados Unidos. En Europa. En Europa, sí, lo mismo. Del hemisferio norte. Ahí va. Exacto. Entonces les pido 2 libros. Acá también, por favor, cuiden su corazón. PHP 5 y Flash MX, no sé si saben lo que es eso. Sí, te puedo hacer eso. Sí. Apple decidió que se le moría. ¿Los tienes cuando como antigüedad? ¿Cómo? ¿Los tienes cuando como antigüedad? No, podría. Los libros. Piezas de Están colección. guardados y ahí, tengo una anécdota, si quieren se las cuento. El libro de PHP, al MySQL Bible, o sea, lo leí, lo que fuera, y cuando trabajaba en RabbitMQ, siempre monitoreaba el hashtag en Twitter para responder preguntas, lo que fuera. Y hay una persona que está preguntando cómo se hace X cosas en Rabbit, entonces le respondo, así, no sé. Y me fijo que el nombre era Joyce Park, que era la autora de ese libro. No. Se llamaba Joyce Park. Digo, ¿vos sos la de tal y cual libro? Y me dice, sí. Y bueno, yo aprendí con tu libro, no sé qué. Nos hicimos amigos al punto que la keynote de cierre de la primer DuraznoConf fue Joyce, que fue hasta Durazno. Y cuando voy a Silicon Valley me quedo en la casa de ella, hay una placa de Durazno allí en la casa. Así es, así es. Y entonces, bueno, mis segundos objetivos era, una vez que tenía los libros, era aprender PHP, aprender programación orientada a objetos. Me costó una enormidad de lograr entender para qué servía eso. Hoy me enteraría que no sirve para nada. Bueno, soy programador funcional, así que Erlang le rezo todos los días. Dios mío. Ahora que curramos con eso todavía. ¿Existe todavía? Okay. Sí. Bueno, iba a aprender MySQL, por supuesto, y quería aprender Flash como un diferenciador. Eso, por supuesto, que hoy en día es irrisorio hablar de Flash, pero una cosa que para mí es muy importante es aprender una tecnología que marque la diferencia a la hora de aplicar un trabajo. O sea, no sé, hoy desde Go, AI, Machine Learning, hay no sé, 1000 cosas, no sé cuál es la del momento, en frontend tenés React, lo que fuera. Pero saber algo que no sos simplemente un programador frontend, sos frontend experto en X cosa para que sea más fácil. Y bueno, eso, lo que yo quería hacer con Flash era tener esa otra cosa. Entonces, me toca aplicar a mi primer trabajo, por supuesto. Tenía que enviar un currículum, o sea, pongo que sé Word, que sabía InDesign. No, InDesign era un programa que se usaba, parece que se usa hoy en día, bien. Sí, sigue existiendo InDesign, vamos arriba. Y necesito un número de teléfono para que me llamen. Le pedí prestado a un amigo plata para comprar un celular, un Sony Ericsson. No, chiquitito, no tenía, era pobre pero soportaba el Opera, entonces podías navegar en muchos ¿cómo? claro. El Opera Mini, me acuerdo que. Y bueno, o sea, se dan cuenta, la gente a veces no entiende cuando uno dice, ¿por qué fulano? O sea, cuando hablan de privilegio, por ejemplo, y de la meritocracia, no darse cuenta o sea, yo sé que hoy en día todos tenemos un teléfono, pero hay detalles muy pequeños que te aíslan totalmente del mundo. O sea, no tener acceso a una cuenta en un banco, un teléfono al que te llame para un trabajo, no sé, mil cosas. O una computadora en la cual redactar el currículum. Y bueno, voy a un ciber, envío el currículum a Live Interactive y me quedé ahí a gastar la hora, digamos, y cuando voy saliendo, ring, ring, ring. Así, no podía creer, me estaban llamando en Montevideo. ¿Cuál era el tono de llamada? ¿Cómo? ¿Cuál era el tono de llamada? Iba con el de discar así. Entonces. Y me dice, hola, te llamo desde Live Interactive. Y me dice, yo no entendía nada. Y me dicen, ¿cuándo puede venir para una entrevista? Y yo pongo mi mejor voz de póker o de truco. Gallo que tenés todo de cada lado, digamos, no sé si saben de lo que estoy hablando. Y digo, ¿puede ser en una semana?
como que tiene la agenda recontra ocupada. Tengo ravioles que entregar, ¿no? Y me dicen que sí, obviamente era la semana para seguir leyendo y no desperdiciar nada. Digo, vamos arriba, ¿no? Entonces, llego a Montevideo, por cierto, estos dibujos los hizo un amigo de Durazno, está radicado en Montevideo, hace cómics para Estados Unidos, hizo la primera heroína mujer de Arabia, despegado, ¿verdad? Después nos dejas concluir. Sebastián Navas, F, en Twitter, y ahora están haciendo un cómic con una empresa de Texas que son carpinchos espaciales, por supuesto los carpinchos son planetas. Carpinchos espaciales. No, está pegando bastante, no es el tema de la tela. Entonces, bueno, estaba acá en la plaza de Entrevero, porque la Interactive era la, ¿cómo se llama la otra cuadra sin ser Paraguay, la otra? No. Rondó, Paraguay, Rondó es. Río Negro, creo. No sé, Live estaba cruzando la plaza en diagonal, media cuadra, y era el edificio, entonces estaba en un banco por ahí, meta a leer antes de ir. Y bueno, quería ganar, por supuesto, una semana para aprender, estudiar más PHP, más MySQL, tenía que conseguir plata para venir a Montevideo, conseguir ropa decente para ir a una entrevista, y bueno, le pedí a mi abuelo, y acá vine, creo, todo vestido, era pantalón azul, camisa azul, no sé, todo azul. No sé si se nota que soy hijo de Milico, pero bueno. Y para mí era una oportunidad única en la vida. Y esto yo lo usaba para explicarle un poco a los españoles que nosotros con la cultura futbolera era como ser un maracanazo, o sea, o es ahora o es nunca. O sea, no iba a tener otra empresa que me invitara a una conferencia. Y otra historia que creo que es muy fuerte en Uruguay es la historia de los Andes. O sea, yo creo que a veces como colectivo tenemos historias que son las que te hacen agarrarte de algo emocional con lo cual seguís avanzando. Hoy en día no sé qué es lo que le cuentan a los más chiquitos. A mi mamá cada vez que comía carne me decía, comé carne porque si te caes en la mano. No se podía decir eso, ¿no? Canesa fue mi doctor cuando era chico. Y la última vez que vine a Uruguay, Canesa venía en el avión, así que acá no va a pasar nada. El karma ya lo tiene que pagar. Hay que poder quedar patadas. Y cuando le comenté que había sido mi doctor, me dice, qué bien sobreviviste. Muy amable. En fin, la entrevista. Primero que nada había una prueba psicológica. Yo no tenía ni la más pálida idea de que había pruebas psicológicas. Para los que recién empiezan, o sea, piensen que no, como ella decía, no todo es lo técnico. Las habilidades blandas, o como se diga, son súper importantes y uno no lo nota hasta en este caso que me ponen, no sé, eran como 100 y pico de preguntas psicológicas. ¿Sabés orientarte? Sí. Sí. Este año en Suiza me di cuenta que el sol hace giro del otro lado, o sea, me llevó 10 años darme cuenta como que gira al revés, así que no me oriento mucho, pero bueno. Había preguntas sobre expresiones regulares y otras cosas ahí que o sea, si bien sabía, tampoco sabía tanto. Y había que implementar, era una prueba de programación después que había que implementar una biblioteca en PHP y MySQL, o sea, iban a reservar libros, sacar libros, etc. Lo que me gustó es que me llevaron ya directo a una sala donde estaban los programadores, estaban trabajando ellos, y a mí me dieron una computadora, pude ver cómo era el ambiente en el que trabajaban y demás. Y bueno, cuando estaba haciendo eso, o sea, se trancó que no lograba que PHP hiciera que mostrara los datos, digamos. Y por supuesto yo pensaba en ese momento que si no me contratan, que sea porque no me quieren, pero no porque yo no me esforcé. Y lo llamé a la que conducía la entrevista y él intentó también hacer que funcionara, no le anduvo, pero le pareció bien cuando lo llevé por el código mostrándole qué es lo que hacía las diferentes partes. Y después que termino le digo, ¿me dejas que te muestre algo? Y ahí es que le hice el demo de
de eso que había hecho. Y tal, le mostré todo lo que había diseñado, con Flash, tenía un backend que en aquel entonces... o sea, hoy en día está todo con JSON o XML capaz. Pero antes, o sea, hubieron guerras al respecto. Gente murió, ¿verdad? Y Flash tenía su propio sistema de encodeado de objetos y, bueno, también mi aplicación implementaba todo eso. O sea, le traté de explicar el abanico de las cosas que yo había aprendido, digamos. Y como él iba a la facultad de ingeniería, le pregunté si conocía a un amigo de Durazno que al principio me había dicho que estaban esas oportunidades laborales. Me dijo que lo conocía y me preguntó por qué no lo había nombrado de un principio. A mí me parecía que o sea, no quería estar tiempo teniendo ventajas extrañas, pues quería ir a hacer la prueba y ya. Y bueno, después viene la larga espera en Durazno. O sea, siempre tratando de que se ve que en una época no tenía barba, no sé. A ver qué pasaba, o sea, no tenía idea si iba a pasar algo. Por supuesto, sonó el teléfono. Y me estaban llamando desde la empresa y ofreciendo nuevamente, así, no podía creer. Por supuesto que me costó muchísimo decir que aceptaba. Dame una semana. Ya sabes, tengo el tema de ofertas y tengo que ver. Bueno, primer día de trabajo, voy allí a la empresa y este muchacho que me hizo la entrevista, me dice, te contratamos por tu actitud porque es claro que no sabes programar. ¡Vamos! Y para mí estuvo genial, porque, o sea, demostró que cuando le mostraba lo de los mapas y demás, y lo que fui explicando y todo, fue lo que le gustó, más allá del programa que había hecho, lo que fuera. Y me dice que tenía una semana para estudiar el libro P5 Patrones de Diseño. Que después que hiciera eso iba a poder empezar a hacer commits de código. No sé, primera semana laboral. Si me quieren preguntar una pregunta, no sé, estaba ahí aprendiendo lo que fuera. Y... ¡tarán! Tarjeta roja, chao. Hubo una reducción de empleados en la empresa, eran como 120 en aquel entonces, y los últimos eran los primeros, digamos, fue bien así y ya está. O sea, no era por lo que yo sabía o no, sino porque redujeron el personal y obviamente el menos calificado afuera. Imagínense, o sea, deprimido, tratando de conseguir trabajo, lo que fuera, y uno de ellos me dice que hay una empresa, otra acá en Montevideo, que muchas veces contrataban gente. Mandé el currículum y el haber trabajado en Live Interactive era tenía muy buena reputación. No, real, porque... pero hacían más cosas que eso. Tenían un negocio bien. Siempre tuve un negocio. Pasa que, a ver, uno siempre piensa, ok, mercado adulto y jajajaja, vivís mirando no se sabe qué. No, o sea, los problemas de escalabilidad que tiene un sitio lo voy a decir la palabra, de porno, es muy... El challenge es muy grande de hacer que un sitio de esos funcione con la cantidad de usuarios que tienen. En China nosotros, no sé si conocen Heroku, que es una plataforma tipo de hosting que hay en Estados Unidos. Heroku usaba tecnologías que desarrollábamos nosotros en China, porque teníamos el sitio ese de citas y teníamos que hacer que Memcache escalara y un amigo que justo era suizo, él programó toda una extensión para Nginx, cuando Nginx recién estaba saliendo, para hacer el load balancing de Memcache, que después el Heroku escribía esos artículos que estábamos usando tal extensión de Nginx y era hecha por nosotros para que anduviera el sitio. Lo mismo acá, las cosas que yo aprendí. ¿Por qué pasa? Yo voy a hacer otra empresa que me contratan y más por la reputación que tenía Live Interactive a nivel de ingeniería. No sé qué cosas están escuchando, no me hago responsable. Entonces, en julio, más o menos, sale un nuevo trabajo online donde estaban pidiendo gente para trabajar en hacer un sitio de camgirls, básicamente. Y necesitaban gente que supiera Flash.
y no conseguían a nadie que supiera Flash para hacer todo el frontend y me llaman, entonces le digo a mi esposa, o sea, ¿qué hago? No, ¿me vuelvo a la empresa que me echó, pero voy a ganar mucho más? ¿O sigo en esta otra que me tiene re...? Entonces, me la jugué, digamos, a volver a Live y me dan ese proyecto de hacer lo de las cámaras. Ahí fue que empecé a usar un framework que hoy en día se capaz, no sé qué tanto se usa en PHP, se llama Symfony. Creo que fui de los primeros a usarlo acá en Uruguay, 0.7 era la versión, algo así. Y bueno, vuelvo a hacer ese sitio de las cámaras y a su vez se iba de la empresa, o sea, me sientan en mi escritorio, me dicen, él se va en una semana, tenés que saber todo lo que él sabe en una semana. Y era el sistema de que cada vez que una película, dígame si no tengo tiempo, me cortan. Ah, no, más bien. Porque no... Pero era vos el que te ibas, ¿no? Te quedan 15. No, te quedan media hora. No. Vos cualquier cosa me cortas. No me corto. Y cada vez que ingresaba una película al sistema, había que cortar las escenas, había que sacar screenshots de cada tantos segundos. Entonces, esos screenshots que se servían a millones de usuarios, había que replicarlo en no sé cuántos servidores, había que generar cache de HTML, porque se pueden imaginar que un sitio que está siendo golpeado por tantos usuarios por segundo no puede estar generando una consulta a la base de datos y devolviendo, o sea, los resultados. Cache, sí. Entonces, o sea, ahí aprendí desde administrar Unix o Linux a también administrar una base de datos SQL, un sistema de queues, todos esos caches que les decía, generábamos código, el código PHP de las páginas nosotros lo generábamos, ni bien salía una película, ya generábamos los arrays que levantaba el código, era caché por todos lados, digamos. ¿Y qué pasa? Eso es lo que tiene valor a la hora de ir a buscar trabajo a otro lado. A mí me pasó de, no sé, de tener que convertir a otro formato 150.000 imágenes, corrí el script que las redimensionó, tuve que aprender por supuesto ImageMagick y cuando las empecé a sincronizar a otro servidor, maté la red. Y ahí me explicó el sysadmin que no, que había que mandarlas en batch, que había que, no sé, comprimirlas en un TAR o en un zip para la red es más fácil mandar un archivo que mandar 100.000. Después cuando Flash se empezó a hacer más popular y estaba, me acuerdo, Windows Media y había otro formato en aquella época, convertí todos los videos a Flash. ¿Cómo? No, SWF era el reproductor, pero los videos son FLV. Y bueno, o sea, a lo que voy, pude aprender muchísimo de todo, y con Symfony, cuando me meto en este framework, había un sitio de trabajo, digamos. ¿Y qué pasó? Me di cuenta que más allá de que queríamos irnos con mi esposa a viajar por el mundo, no sé qué, como que en Uruguay había un tope. O vos tenías un título de ingeniero que podías trabajar para alguna estatal, o ibas a quedar de senior como en esta empresa, que tenía, creo que en aquel entonces era 40.000, lo más que pagaban, una cosa así. Y honestamente no me pareció que hubiese un futuro en eso, digamos, acá en Uruguay. Entonces, bueno, estaba en la página esta que tenía la documentación del framework y por otro lado una página con trabajos, ofertas laborales. No me pregunten por qué me llamó la atención la de las ofertas chinas, pero había dos compañías que contrataban. Abro el sitio de una, era horrible el sitio aquel, o sea, el peor diseño así. Entonces digo, no, acá no puedo ir a trabajar porque claro que no saben. Y estaba la otra que estaba un poco mejor. Entonces, bueno, mando el currículum a la otra, de NetCircle se llama porque existe todavía. Y a la otra, la que se veía feo, nuevamente los jóvenes, antes existía una cosa que se llamaba MSN, era como un WhatsApp de otra época.
Hay un MSN ahí y me contacto con esta persona y Puedes haber hecho ICQ, digamos. ¿Cómo? Podrías haber sido hecho peor, ha hecho ICQ. Casi. Casi. Y le digo, mira, ¿qué pasa? Como yo sabía toda la manera interna de Symfony, ellos tenían expuesto un endpoint que podías acceder a las variables de configuración de Symfony. Entonces les digo, miren que el sitio de ustedes deployaron, digamos, también la versión dev, o sea, el endpoint PHP de producción y el de desarrollo también está público. Así que tiene un agujero de seguridad ahí, no sé qué, es fácil de arreglar. Entonces esta persona me dice, los programadores están re contentos de la ayuda tuya, qué bien, muchas gracias, no sé qué. Y quedamos tipo amigos, seguimos hablando, no sé. Por otro lado me contactan los chinos, que para el otro trabajo, entonces empiezo a hacer la entrevista laboral con ellos. Y a esta persona estábamos hablando así ya de China, de lo que fuera. Y le digo, mira, me está por salir trabajo en tal empresa. Le mando el link y dice, mi novio trabajaba ahí. O sea, de 1.000 millones de chinos con la China cuyo novio trabajaba en la empresa. Por favor. Y bueno, me explicó más o menos cuánto el costo de vida de Shanghái, etcétera, etcétera. Y un día, cuando él fue a darle la buena noticia a mi suegra, mirá, nos vamos a vivir a China, y dice, ¿te llevas a mi hija? No me mataron así por poco. Pero bueno, surgió la ida a China. También fue un riesgo, porque si bien ellos te decían, o sea, tramitar visas de trabajo de China es difícil, entonces ibas con una visa tipo de negocio y después tenías que salir del país y ahí tramitabas la visa Z, que era en aquel entonces, que era la propiamente de trabajo. Entonces bueno, fue ya largarnos a ir a un país que no sabíamos el idioma, no teníamos idea de nada, también terrible aventura y lo que fuera. Me acuerdo que yo vivía por Montecaseros, ahí cerca del gran Parque Central, creo que ya saben qué es lo que tengo acá, ¿no? Y había un chino en el edificio y le digo, ¿cómo se dice sí y no en chino? Porque no tenía idea de nada. Y el chino me dice, no hay sí en chino. No. Claro, porque en chino vos decís she, que vendría a ser es, algo eso no es. Dui, que significaría como que algo es correcto. O sea, pero no hay sí, que digas, ¿no? Bueno, entonces ya íbamos a China enfadísimo. Y bueno, ahí empiezo a trabajar en esta empresa que hace este sitio alemán. Y para mí fue súper raro porque llego y la mayoría de mis compañeros era el máster no sé qué y máster no sé cuánto. Resulta que o sea, me enteré después, en Europa, la mayoría de mis compañeros eran europeos. En Europa, en 3 años haces un bachelor, que ni siquiera es menos que una licenciatura, creo, y ya de ahí accedes al máster. Acá en Uruguay haces la ingeniería de 15 años más o menos, y recién puede que tengas acceso al máster, ¿no? Bueno, allá, entonces para mí eran todos másteres, wow, esto, ¿no? Y cuando me pongo a programar con ellos, que yo venía a trabajar en ese sitio, era horrible todo lo que hacían, o sea, le faltaba muchísimo, recién estaban aprendiendo a usar Symfony. Entonces, o sea, pasé casi que a ser experto en un año, digamos, en esa otra empresa. Y una cosa que a mí siempre me gustó, o sea, es, por lo que estoy haciendo para ser profesor, es dar clases y demás. Y a mí me parece que una habilidad muy importante es pensar que uno tiene que subir o ayudar a levantar el nivel de todo el equipo. O sea, no es que yo soy el cra y acá soy el que sabe hacer esto y no sé qué, sino tratar de que todos seamos mejores, digamos. Y bueno, me metí con lo que decía hoy de Memcache. Había, no sé si saben, recuerdan los ORM, pero bueno, eran una manera de no usar SQL accediendo a una base de datos. Y ese era Propel, me acuerdo que era el que usaba Symfony, que estaba basado en Hibernate de Java. Y también tenía 1001 problemas de performance, porque estaban haciendo cosas orientadas a objetos, hechas para la máquina virtual de Java de Hibernate, portadas a PHP, que no tiene la misma performance que tiene la máquina virtual de Java.
Entonces, bueno, ahí nos metimos a hacer 1001 arreglos a eso ya, al Propel. Me pongo en contacto con una revista canadiense, no sé si llegaron a conocer, PHP Architect, que era una revista que existía, creo que existe todavía. Me ofrezco a escribir un artículo, me aceptan, es como usar mejor Propel, creo que no me acuerdo, y me pagaron incluso por escribir el artículo. Después, por supuesto, daba charlas en la empresa de forma interna, tratando de que la gente mejorara la manera de usar Propel, qué cosas evitar, demás. Lo mismo con Memcache, con Symfony. Symfony 1 y 1.1, la performance de acceso a disco era malísima. Cada vez que había un request, Symfony, no sé, levantaba 500 archivos de disco. Por supuesto, cada lectura de disco es súper lenta para un sitio web con tantos usuarios. Y bueno, optimizamos Symfony y también explicando a los compañeros y demás. Y llega un momento también que la empresa tenía problemas cada vez que se accedía al perfil de un usuario. O sea, te imaginas un sitio de cita, uno quiere ver el perfil de otra persona, quiere que sea rápido. Entonces ahí decidimos empezar a usar el sistema de queues. Y ahí es que aprendió RabbitMQ. Cortito, ¿qué es? Un queue o sistema de colas, se dice en español. ¿Qué? Cola, sí. Bueno. En vez de procesar las tareas en forma síncrona, ¿cómo se dice? Se procesan en forma síncrona, o sea, cualquier tarea, vamos a suponer redimensionar imágenes, en vez de redimensionarlas una tras otra, simplemente pongo en el queue todas las imágenes y después tengo o un proceso o 20 procesos que van sacando tareas del queue y la van procesando. Se pueden imaginar como por ejemplo Instagram, ellos usaban RabbitMQ. Cada vez que se sube una imagen a Instagram tienen que redimensionarla para cuánta resolución de teléfono hay, le tienen que avisar a los seguidores, a todos los seguidores que tal persona tiene una nueva imagen, largo, etc. Eso no lo hacen en real time, digamos, porque sería súper lento. Si a cada proceso estoy esperando avisarle a los 20.000 seguidores de fulanito, fulanita, de que hay una nueva imagen, no sé cuánto demoraría todo. Entonces lo que se hace, por ejemplo, en ese caso es se sube la imagen, nos aseguramos de que la imagen esté guardada en el disco duro y solamente con el nombre de archivo de esa imagen se pone en el queue y a partir de ahí se desencadena todo el proceso. En fin, me pongo a aprender RabbitMQ y RabbitMQ a su vez tiene la particularidad que está escrito en un lenguaje que se llama Erlang, un lenguaje que es de Ericsson de Suecia. Muy raro Erlang, no sé si alguien ha hecho Prolog. ¿Sí? Bueno, es como Prolog, pero así, similar a la sintaxis. Las variables se tienen en mayúscula, es un lenguaje funcional, es un lenguaje orientado a concurrencia, o sea, en vez de haber objetos hay procesos. Tiene su propia máquina virtual que abstrae el sistema operativo. No sé, es otro universo trabajar en Erlang y era lo que usaba Rabbit. Me interesó por aprender eso, aparte me gustaba la programación funcional porque era más tipo matemática. Y me pasa que cuando entro al IRC de RabbitMQ o a la lista de correo, la gente siempre hacía las mismas preguntas de por qué cuando levanto Rabbit me tira tal error, cuando hago no sé qué tal cosa, y como decía ella, cadena de favores, ahí iba y decía, hace tal comando y Erlang se resetea o lo que fuera. Llegado un momento que ya era siempre las mismas preguntas, de atrevido le mando un mail al CEO de RabbitMQ diciéndole, ¿tiene prisa en un libro que explique las cosas que hace Rabbit? Aparte que tener un libro le da más respaldo a la tecnología, va a ser más robusto, etcétera, etcétera. Entonces él me dice, tengo una editorial que está interesada en que haya libro y mándame ejemplo de que sabés escribir, porque obviamente se te nota el acento hasta cuando escribís. Y por suerte había escrito para la otra revista que les decía, le mandé los ejemplos. Había otro gringo que estaba con el proyecto ahí y digamos que dividimos los capítulos, vos escribís tal, ellos los otros, y nos pusimos a escribir ese libro.
Y a su vez yo quería, me pareció que dar charlas sin tener currículum era una manera de hacerse conocer, porque a veces no nos damos cuenta que por más que sepas lo que sea que sepas, si nadie sabe que sabes, es difícil que te contraten. Y bueno, las conferencias es súper importante, el networking y demás, porque es como empezás a hacer contactos. O sea, porque seas el que sabe mucho en el sótano de tu casa, digo, felicitaciones. Entonces, bueno, aplico la conferencia para contarles cómo habíamos escalado Symfony a ese sitio que teníamos y me invitan a dar la charla en Francia. Eso ya casi a los 3 años de estar en China, o 2 años en realidad. Voy a París, doy la charla de cómo usábamos Symfony, cómo hacerlo que ande más rápido, lo que fuera. Pero resulta que en París había cielo azul, había pan, había comida, había agua potable. No, eso lo dijiste vos. No tengo ningún problema con los chinos. Tengo muchos amigos chinos, aparte me encanta China, me encanta China. Así que, pero a nivel de contaminación, digamos, a mí en aquel entonces era difícil de vivir, digamos. Mi esposa vivía enferma y demás. Entonces, cuando llego, digo, tenemos que irnos a vivir a Europa, esto no va para más. Y me invitan a otra conferencia en Berlín, en junio o algo así, esa que yo le decía fue en febrero, y amigos que conocí en esa primera conferencia, yo ya era como que conocido en la comunidad Symfony de que hacía el plugin de Memcache, el plugin de Propel, o lo había arreglado, o lo que fuera. Entonces, bueno, doy una charla, creo que era de cómo usar RabbitMQ o algo de eso, porque a su vez ya estaba escribiendo un libro, entonces era más fácil que te aceptaran una charla y demás. Y me pregunta el muchacho, dice, vamos a tomar cerveza, no sé dónde está, fuimos, y me dice si quería ir a trabajar a Suiza, que la empresa le estaba contratando, y simplemente mandar el currículum. Mandé el currículum a esta empresa, por supuesto que ya me querían, o sea, lo del currículum era un formalismo para ellos. Y resulta que el gobierno suizo, en Zurich, ya está Google, y Google todo, o sea, en Suiza hay cupos para cuántos inmigrantes puede haber de cada país. Entonces, la cantidad de inmigrantes ya estaban todos tomados básicamente por Google. Pariente de ahí. ¿Cómo? Pariente que te puedas agarrar con No. Vamos. Y entonces, la empresa por suerte tenía una sucursal en otro cantón, entonces en ese cantón aplican y era más fácil, no estaba Google, no sé si saben, Suiza está dividido en cantones, tipo los departamentos acá, y cada cantón, Suiza es confederación, no federación. Cuando es confederado significa que todos los cantones tienen el mismo poder, digamos. Por eso decir que Berna es la capital de Suiza no es técnicamente correcto, digamos, porque todos tienen el mismo poder. Por supuesto hay diferencia de representación en cuanto a la cantidad de gente que hay en cada cantón. En fin. Bien. Córtenme cuando quieran porque ya doy 2 slides más y termina la. Entonces, también en ese otro cantón dicen, ok, pero ¿por qué vamos a traer a un don nadie de Uruguay cuando en Zurich tenemos la ETH, que es la universidad donde salió Einstein, la universidad donde crearon Pascal, premios Nobel por todos lados, lo mismo en la Universidad de Lausanne, que es donde salió el lenguaje Scala, y bueno, que tienen el CERN, etc. Y la empresa dice, necesitamos a alguien que sea experto en RabbitMQ y en Erlang. Por supuesto, yo tenía libros, etc. Entonces, de nuevo, lo importante, más allá de que yo, por ejemplo, el libro, más allá de que me iba a ayudar en mi carrera, lo hacía por ayudar, digamos, ¿no? También es importante ver que hay que tener cosas que te diferencien del resto, porque llegado el momento de aplicar a un trabajo de ese estilo, va a haber un gobierno, por ejemplo, que va a decir, explícame por qué traigo a alguien de afuera cuando acá tengo la mejor universidad de Europa. O sea, lógico no es, digamos. Bueno, ellos logran con ese filtro, digamos, filtrar al resto de los candidatos y después de 9 meses terminamos en Suiza. Al año me toca, es publicado el libro finalmente y el CEO de RabbitMQ me invita a una entrevista laboral para BMW en Londres y me muestran, no sé si ya saben qué es Cloud Foundry, pero bueno, un sistema de cloud que era muy nuevo en aquel entonces. Esto es 2012 más o menos.
Y acá de nuevo, me muestran un demo, o sea, era una conferencia y un demo, y era uno que estaba usando MongoDB, haciendo CRUD, o sea, insertar, borrar datos en una base de datos, pero corría en Cloud Foundry. Okay. Después de eso tengo mi entrevista laboral y les digo, no entiendo qué es lo que están mostrando porque yo no necesito Cloud Foundry para ejecutar MongoDB. O sea, MongoDB y hacer ese insert y delete y lo que fuera no es necesario. Y bueno, empezamos a discutir un poco de RabbitMQ, arquitectura, no sé qué. Me dicen, bueno, tenés 2 semanas para hacernos un demo mostrándonos que sabés usar Cloud Foundry. Bien. Entonces, basado en eso, mi objetivo era tener un clon de Instagram y mostrárselos hecho en Cloud Foundry. Entonces hice todo, la subida de imágenes, por supuesto, redimensionado, lo que decía hoy, enviado a los seguidores, todo usando RabbitMQ que corría en Cloud Foundry, usando Socket.io, lo que fuera, que era en aquel entonces lo asíncrono para básicamente enviarle los datos en tiempo real a los usuarios y demás. O sea, en una semana me mato con eso y digo, bueno, acá tienen un proyecto, esto es un clon de Instagram, de Cloud Foundry van a poder mostrar que tiene autoescalabilidad, que tiene load balancing, que pueden correr queues, que pueden correr base de datos, que pim. Pero, después que les gusta y no podían creer o sea, no por hacerme bandera como se llama, pero no podían creer que alguien lo hubiera hecho eso en una semana. ¿Qué no pueden creer? Bien, yo me quiero quedar en Suiza, quiero ganar tanto, que no sé qué, que pim, pam, ok, toma, y me quedé en Suiza trabajando remoto. Ahí comencé a trabajar en forma remota desde mi casa. Trabajé 4 años en RabbitMQ, ahí me empezaron a invitar a dar charlas por todos lados, Rusia, bueno, Finlandia, no sé, de Europa, lo que se les ocurra, en Estados Unidos también, México, por acá, en Argentina, etc. Y después de 4 años, o sea, por supuesto que mejoré, de las grandes features que yo implementé en RabbitMQ fue mejorar la performance de RabbitMQ, 1001 plugins que encuentren de RabbitMQ probablemente lo hizo un servidor. Escribí la documentación de RabbitMQ, no había casi nada de cómo estaba, de por qué había decisiones técnicas en RabbitMQ a nivel de performance o de implementación del protocolo AMQP, que era con el que se comunicaba por red. O sea, de todo traté de hacer también para ayudar a mis compañeros o a las futuras personas que fueran contratadas. Y ahí, después de 4 años, me presento a trabajar en Apple. Y, para sorpresa mía, cuando me empiezan a entrevistar, tenía 5 entrevistas, los tipos me dicen, nosotros miramos tus charlas, vos escribiste sobre el sistema distribuido, vos no sé qué, vos no sé cuánto. O sea, de nuevo les digo, o sea, capaz que uno dice, estoy haciendo cosas por nada, gratis, pero nunca saben cuando eso que ayudaron a alguien, escribieron un artículo explicando cómo usar no se sabe qué cosa, termina siendo, o teniendo terrible valor cuando van a otra empresa. Entonces, bueno, trabajé en Apple 1 año y medio por ahí. Después me pasé a una empresa suiza, tipo que vendría a ser la empresa más grande que hay en Suiza. Ahí era jefe de arquitectura de la empresa. Después de ahí no me gustó mucho y de ahí pasé a la actual, que es Microsoft, que estoy en este año. En Microsoft trabajo el manager de no sé quién, es mi primer manager en VMware. O sea, siempre uno va haciendo contactos, va conociendo gente y sabés que hay trabajo, sabés que hay oportunidades. La oportunidad en Apple me enteré porque el core developer de Netty, que es un framework de redes de Java, yo lo conozco, es un alemán, y me dice, mira, hay un trabajo en Apple, no sé qué, y te vas presentando. Por supuesto que te van a hacer entrevistas. Por supuesto que nadie te va a contratar si no sabes, porque sos amigo de fulanito, porque fulanito a fin de año tiene su evaluación con sus managers y lo que él hace le va a repercutir. Entonces, no es que recomiendo a cualquiera porque es mi amigo. Pero a lo que voy, hay que, para mí, tirar redes a muchas cosas. O sea, o dar charlas, y de nuevo, no hacerlo solo por eso. Yo lo hago porque me gusta ayudar, porque me gusta esparcir conocimiento o lo que fuera, ¿no? ¿Verdad? Para terminar, antes que me peguen, hace un tiempo escribí un artículo para una de estas revistas de Stripe, se llama Increment,
y hubo un artículo, un issue, perdón, una edición sobre documentación. Entonces escribí el artículo que se llama Notas sobre la síntesis del laberinto, algo así, es como un guiño a Alexander. Cuando hablan de patrones de diseño, en realidad vienen de Christopher Alexander, que es un arquitecto que en la década del 60 hizo todos los patrones que tenía la arquitectura, hizo análisis de edificios y demás, hizo un lenguaje de patrones de arquitectura, y en la década del 90, de Gang of Four, como se les conoce, escribieron el libro de Design Patterns, pero en realidad está basado en un libro de Alexander, que se llama Notes on the Synthesis of Form. Entonces, por supuesto, le copié un poco ahí, puse eso. ¿Y qué pasa? ¿A qué voy con el tema del laberinto? Con esto termino. Nosotros, cuando estamos resolviendo cualquier problema, a mi entender, esto por supuesto, o por cierto, es un concepto de teoría literaria, vamos atravesando un laberinto, ¿no? Entonces nosotros llegamos a una bifurcación y ahí decidimos ir hacia la izquierda, avanzar, no sé, 20 nodos, 20 pasos, y llegamos a una pared que nos dice, no, por acá no es, como en un juego, pero en ese lado encontramos una llavecita, supongamos. Imagínense un juego de rol, algo. Entonces, hacemos el backtrack, volvemos al principio de la bifurcación, ahí probamos hacia el otro lado. Y vamos a suponer que ahí aprendemos otra cosa, nos dicen en cuál de todas las ranuras poner la llave, volvemos, abrimos y seguimos avanzando. No sé si saben de teoría de grafos, pero básicamente tienen los grafos que están todos los nodos y los vértices, dicen en español, los ejes, bueno, que unen los nodos. Y nosotros en ese laberinto podría ser como ese grafo que vamos atravesando nodo a nodo, digamos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros escribimos documentación o explicamos algo, o cuento mi historia, lo que fuera, siempre de esa gráfica compartimos un path, un camino, pero no compartimos las otras cosas que recorrimos. Pasa en documentación de código, o sea, nuestros colegas no saben por qué está tal decisión en el código y no tal otra. Bueno, porque yo cuando probé ir por acá, resulta que no andaba, por ejemplo. Entonces, bueno, de lo que habla un poco el artículo es de esa idea de cómo hacer documentación que nos explique de esa manera. Si ustedes conocen el libro Diseño de Algoritmos, algo así se llama, de Schiena, es el autor. Él, por supuesto que Schiena, que te está escribiendo el libro, sabe cuál es la solución a un problema. Pero él cuenta sus war stories, es que él va a una empresa y dice, necesitamos que nos diseñen un algoritmo para reserva de vuelo. Entonces él dice, ¿qué les parece si usamos un array con no sé qué? No, porque hay ciudades que no... si usamos el array con un queue y no sé cuánto. Y ahí él lo que va haciendo es mostrándote el laberinto que él fue atravesando. Si pruebo con esto, no, porque no resuelve el problema y así. A lo que voy, lo que yo contaba es que mi laberinto no es necesariamente el laberinto de ustedes. O sea, a mí me pasó tener esa aventura en Durazno y demás. No tiene por qué ser la de cada uno. No es que acá la falacia esa de que porque me costó más es mejor o soy mejor, me parece una estupidez total. O sea, si naciste en un lugar donde tenían fibra óptica, como es hoy en día Uruguay, y te regalaban una computadora del gobierno, mejor. O sea, ¿por qué tenés que estar sintiéndote mal o lo que fuera? Pero reconocer que vas a tener otros desafíos y ver cómo afrontar esos desafíos y apelar a comunidades como Nahual o sitios web o lo que fuera para salir adelante, digamos. Para terminar, las ilustraciones, ahí si tienen, quién es el que las hace. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Mejor de lo que yo me esperaba. No sé ustedes, chiquines, nótense que era para mí el hecho. Se vienen a acompañarnos. Bueno, muchas gracias. ¿Nacho vino? No. Entonces. ¿Tengo tiempo una pregunta? Sí. Solo por ser vos. En inglés. Sí. O sea, ¿Cuándo? ¿Y cómo? Claro, no, a ver, vos pegaste de secar la masa para los ravioles en el respaldo de la cama.
a vivir en Suiza, digamos que ¿no? hay un saltito ahí. En el momento que te empezaste a tomar un avión y ir a laburar para afuera, me imagino que una herramienta fundamental tiene que haber sido el inglés, ¿no? Entonces, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Está claro que cuando era autodidacta en muchas cosas. O sea, cuando era ¿eso chico, también fue autodidacta, mi madre sí me consiguió una beca en el Anglo, en Durazno, y fui hasta Children 3 o algo así, no me acuerdo cómo era la categoría. Y después le gustaba mucho AC/DC, Led Zeppelin y Black Sabbath, quería saber qué decían las letras. Un amigo me las conseguía y Qué autodidacta. y básicamente. Pero si me sigo, les cuento otra. Por ejemplo, nosotros con mi hermano y otros dos de allá de Durano tocamos en el Pilsen Rock cuando estaba. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo hicimos? Salió que había un concurso que la banda que ganase iba al Pilsen. Al principio era solamente banda de Durano, después hizo nacional. Cuando vemos que un amigo toca en un Pilsen, yo le digo a mi hermano, el año que viene tenemos que estar tocando ahí nosotros. Y no teníamos absolutamente nada. O sea, no teníamos grupo, no teníamos nada. Resulta que había un concurso, que iba a ser el año siguiente, donde había que tener 30 minutos de canciones, un tema original de esos 30 minutos, y bueno, el que ganaba iba al Pilsen. O sea, así de simple. Entonces, convencemos a mi abuelo a que nos regale su pistola, calibre 22, la vendemos en forma legal, por supuesto. Con eso del Mercado Libre compramos una guitarra y un cubo, porque no teníamos ni guitarra ni cubo, por supuesto, y empezamos a practicar. De la casa de esa tía que yo les decía, a 2 cuadras vivía uno que siempre pasamos, tocaba la batería. Entonces un día, ¿quería armar una banda para ir al Pilsen? Ok, bien, baterista. Y bueno, conseguimos por supuesto cantante, otro amigo. Currículum, toda la parte esa de entrevistas. Con quien le pegara ya estaba. Y bueno, nosotros estábamos, por supuesto, muy fanáticos del Led Zeppelin y demás, que entonces decíamos, bueno, si hacemos un toque, tenemos que diferenciarnos del resto. Nuevamente le digo, piensen estratégicamente. Vamos a hacer 30 minutos de canciones propias. Vamos a tener un solo de batería, solo de guitarra, todo. O sea, acá hacemos el show, ganamos o no, nada. Y bueno, nos pusimos a armar todo el show. Con mi hermano, tipo, cómo mirar el público, pensando, porque había grupos que competían, que estaban tocando canciones de los Beatles. ¿Cómo vas a ir al Pilsen a tocar canción del grupo que va a tocar cerrar la noche, ¿no? Entonces, con mi hermano dijimos, bueno, esta banda no es competencia, me parece competencia, esto no, vamos a enfocarnos en cómo le ganamos a estos. Pues hablamos todas las canciones propias, por supuesto el candombe es bastante grande en Durazno, saben que están las llamadas del interior allá. Hay una canción que cuando estamos tocando el riff ahí, 4/4, mi hermano dice, eso tiene la misma clave que el candombe. Entonces dijimos, perfecto, hacemos un compás de candombe, un compás de rock and roll, hacemos que la gente aplauda clave de candombe, los traemos todos o sea, que aplaudan. Le imprimimos las letras, son canciones propias, entonces imprimimos una carpetita de letra para cada jurado, entonces fuimos todos súper producidos para ganar. Fuimos la única banda que le pidieron otra en la primera fase del concurso. Y en la final, el otro grupo, por supuesto que nos quería en parte copiar a nosotros, cómo nos movíamos, no sé, las cosas que hacíamos, solo batería, lo que fuera. Fuimos vestidos con ropa, o sea, con más como de traje, lo que fuera. Por supuesto, antes también usábamos ropa. Y yo toqué con un arco de violín, la guitarra, no sé, mil locuras, pero a lo que voy. De no tener nada, tocar en el Pilsen, lo que faltó en el medio fue un plan. ¿Cómo? Y mucha creatividad. Sí, por supuesto, creatividad además, pero yo a lo que voy. Poner un objetivo, decir, para llegar acá me falta esto y esto. Un amigo de Durazno, que ya había tocado en el Pilsen, me dice, jamás pienses que vas a ser la mejor banda de Durazno, vos tenés que pensar que vas a ser la mejor banda de Buenos Aires para quizás llegar a ser de Montevideo. Entonces, no estén en la chiquita de no sé, voy a aprender a hacer no sé qué cosa, sí, ok, por supuesto, primeros pasos como todo, pero pensar en grande, o sea. Yo le contaba ayer disculpen que me entienda, le contaba a un taxista en Argentina, o sea, me ha pasado desde, bueno, en Rusia di una charla
en el pueblo donde nació Lenin, en la casa donde nació Lenin, o sea, en un memorial que había ahí. La conferencia se llamaba Strike, o sea, Stachka en ruso, o sea, huelga, digamos. Y había un cosmonauta ruso, o sea, un astronauta ruso era otro de los speakers. O sea, yo cuándo me iba a imaginar que iba a compartir escenario con un astronauta o cosmonauta, o charlas que hay gente de Google en la primera fila que hacían lo que programaban Chrome. Bueno, hoy en día tener la suerte de hacer el DuraznoConf, que vayan, o sea, que la gente acepte a ir a Durazno, pero está, o sea, es raro, pero se hace paso a paso, se hace con ayuda, se hace con ayuda de la familia, con ayuda de mi esposa, con ayuda de muchos contactos y gente que vas conociendo en la vuelta, o sea, no hay héroes, no hay cosas solas, digamos, es entre todos, ¿verdad? No aburro más. Gracias.